Con el gusto de saludarlos, su amigo Sergio Sánchez les da la bienvenida a este su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlo al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Bienvenidos a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos. Este programa tiene la intención de involucrarlo en los temas fiscales y financieros más relevantes y por medio de las plataformas electrónicas de IDC, los expertos y especialistas en diversas materias, que pretendemos hacer de este espacio un momento multidisciplinario. Y queremos invitarlo a que por medio de la televisión de paga, tanto en México como en la Unión Americana, nos sintonice por medio de los canales que replican nuestra señal. También estamos presentes por redes sociales, Facebook y YouTube, donde usted podrá ver este programa, producido por IDC TV. Siendo así, le pido dar like, lo comparta y deje sus comentarios. Podrá cuestionarnos y sugerir algún tema de interés por medio de las redes sociales, incluso personales o de IDC. Nuestra propuesta de valor y completamente gratis es darle a conocer temas administrativos, contables, fiscales, jurídicos, laborales y cualquier otro que se involucre en nuestro día a día relacionado con las finanzas y los impuestos. No lo queremos convertir en especialista, pero junto con ellos haremos lo posible para que conozca, aprenda y entienda los temas mencionados y con esto lograr que pueda estar al pendiente de su actividad económica o régimen fiscal, o si es empresario, persona física o moral. Hoy más que nunca es muy importante tener a un consultor y para eso estos foros que IDC promueve y patrocina son muy importantes para todos los que desarrollamos una actividad económica. Hoy vamos a platicar de la responsabilidad de los socios y accionistas y para tal efecto nos acompaña en este programa el maestro José Eduardo Núñez Bautista, licenciado en Contaduría y en Derecho, maestro en Impuestos, socio fundador de Núñez Bautista Despacho y Compañía SC, conductor y ponente en capacitadoras, todo un experto y muy buen amigo, a quien le doy la bienvenida. Pues te doy la bienvenida a mi estimado amigo y maestro José Eduardo Bautista, a este tu programa Entre Finanzas e Impuestos. Y vamos a platicar un tema muy interesante, como ya lo he mencionado en la introducción al programa, respecto a la responsabilidad de los socios y accionistas. Pero este es un tema demasiado extenso, muy interesante, y creo que le va a interesar mucho a nuestros amigos empresarios, porque pues vamos a empezar de cero. ¿Qué te parece? Que vamos a constituir nuestra sociedad mercantil o nuestra sociedad civil, dependiendo de la necesidad del empresario, socio o asociado. Y de esta manera, pues, ayúdanos a entender un poco. Vamos con el notario. ¿Y qué sucede en este sentido, amigo? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Primero que nada, te agradezco por la invitación. Es un placer estar contigo. Este tema es de suma importancia y me encanta el título porque hablamos de responsabilidad del socio o accionista. Y si te das cuenta, quitamos precisamente estas palabras de responsabilidad legal, responsabilidad fiscal del socio y accionista. Y es un título muy atinado, Sergio, porque hoy por hoy ya no podemos limitarlo a una responsabilidad en específico. Debemos darnos cuenta que la carnita en nuestra carrera como contador público, como abogado o como asesor corporativo o fiscal está precisamente en el conocimiento de todas las leyes específicas. Para poder hablar del representante legal, del comisario, del socio, del accionista, del administrador y demás figuras que nos vamos a centrar en el socio y accionista, es menester conocer materia fiscal, materia laboral, materia mercantil, materia corporativa y hoy por hoy y a partir de 2020, muy plasmado en la reforma, materia penal. Quiero hacer de lado un poco el tema conceptual para que nos vayamos, como bien me lo comenta Sergio, al inicio. Debemos de recordar que antes de ser contadores, antes de ser abogados, antes de ser cualquier cosa, somos mujeres y hombres de negocios. Y antes de ser hombres de negocios, obviamente somos seres humanos, ¿verdad? Pero me refiero
al sentido de que nosotros buscamos tener utilidades. Y al tener utilidades, lo que estamos buscando es tener bienestar para nuestras familias. De tal suerte que cuando nosotros creamos o queremos tener un negocio, tenemos la posibilidad de hacerlo como persona física o como persona moral, que es la unión de voluntades para poder hacer actos de comercio o hacer actos civiles o de especulación mercantil, de comercio y demás. Bien, ¿por qué quisimos hablar de este tema, Sergio? Porque si tú te das cuenta, cuando nosotros queremos formalizar una sociedad, lo que hacemos es, oye, quiero formalizar una sociedad, ¿qué es lo que debo de hacer? Y todo el mundo te dice, ok, ve ante notario público. Tú vas con el notario o con el corredor público, que ambos tienen fe para actos mercantiles, y tú vas y lo único que te dice es, dame los generales de los socios, pero no te explican, y ojo, aclaro, no tienen la obligación de explicar. ¿Por qué? Porque el notario solamente va a garantizar y va a dar fe del acto constitutivo. No son asesores. Por lo Correcto. tanto, el notario no te va a decir, oye, estas es las limitaciones del socio, esto es capital fijo, capital variable, esto se refiere a la diferencia entre que uno sea administrador único, uno sea representante legal, o sea, no lo dicen, pero no es culpa de ellos. Lo que sí debemos hacer nosotros, Sergio, como asesores, es decirle a nuestro cliente o al contribuyente cuáles son estos pormenores de tomar esta decisión. Y te lo comento por lo siguiente, en una experiencia rápida, uno de mis clientes fue a aperturar, ya después de que se hizo la protocolización ante notario, la cual primero requiere de que se autorice el nombre o la denominación o razón social, que das tres opciones. Posteriormente es en donde se formaliza el hecho de cuál es el capital suscrito, que aquí podemos ir tener otro programa en donde debemos de hablar específicamente de cuándo es suscrito, cuándo es exhibido y qué pasa si Claro. no se exhibe. O sea, es otra historia. Pero bueno, y todos los problemas que llegamos a tener cuando nos enfrentamos, ahora sí ya tenemos nuestra acta, ya tenemos su nombre, ahora vamos a darla de alta en el RFC y los problemas que nos encontramos. ¿Cuáles son esos problemas? Primero que nada, que nos piden el comprobante de domicilio de la empresa. ¿Cuál si todavía no está formalizada, Sergio? Claro, y no, imagínate llegar al SAT y empezar ahora a reunir todos los requisitos que nos señalan y aparte que no hay citas. Bueno, es todo un caso. Entonces, José Eduardo, antes ya tuvimos la constitución de nuestra acta y como bien lo señalas, pues el notario no es alguien que nos deba asesorar, sino que da fe del acto únicamente, de la voluntad de las personas, pero al final es necesario que siendo esto un contrato social, los socios se pongan de acuerdo y discutan respecto al clausulado del acta constitutiva o de los estatutos mismos que va a regir el hecho de cómo es que van a llevar a cabo esa actividad económica, de especulación comercial, como le llamas. O en este caso también, siendo una sociedad civil, bueno, que se pongan las reglas del juego. Y sabemos que los estatutos constitutivos son una herramienta muy importante para muchos temas. En el caso de deducciones, materialidad, lo que tú acabas de decir, el representante legal y apoderado único para efectos del Seguro Social. Y bueno, para no entretenernos más con tantos puntos, ¿qué sigue después del SAT? Aparte de que llegamos y nos inundan de requisitos. Fíjate que yo quiero hacer énfasis en este primer requisito. Cuando te vas a dar de alta ya tu sociedad mercantil ante el SAT, te dice el ejecutivo del SAT, primero voy a revisar que las personas que son socios y accionistas en su base de datos estén dados de alta como socios y accionistas. Dos, que estos socios y accionistas tengan fiel vigente. Tres, que tengan fiel vigente y al momento yo de ellos como ejecutivos del SAT determinan, bajan la opinión del cumplimiento de ellos. Y si dices sin obligaciones fiscales o si la opinión es negativa, no te permiten seguir avanzando. Entonces, para todos los que nos escuchan, aguas con este primer paso. Yo siempre he dicho, ¿quieres formalizar una sociedad mercantil? Perfecto, vámonos desde las cabezas porque desde ahí parte todo. Bien, luego el siguiente requisito que se me hace un tanto absurdo es que dicen, dame un comprobante de domicilio de la sociedad. Oye, todavía no está formalizada, me refiero a que todavía no está inscrita, no tengo algo a nombre de la sociedad y te dice el ejecutivo del SAT. Oye, pues entonces dame un domicilio fiscal de alguno de los socios o accionistas.
Y yo te preguntaría, Sergio, porque me encanta este tema. ¿Tú Adelante. consideras que eso es correcto, toda vez que el domicilio fiscal, en función del 10 del código, establece que para persona moral debe de ser en donde se encuentre su sede de administración efectiva, donde se toman las decisiones, en donde está la administración, y que te pidan, como no hay un comprobante de la empresa, entonces cualquiera del socio y accionista? ¿Qué No, opinarías? me preguntas y ya respondiste tú mismo, ¿no? Es una cosa ilógica el que tengan que hacer este tipo de prácticas. Y fíjate, Sergio, entonces, ya después de que pasamos ese tema, ahora te hacen unas preguntas con un cuestionario, y ese cuestionario la verdad es que es hasta un tanto ofensivo, es una molestia, porque lo que te preguntan son, y voy a mencionar tres preguntas que tengo aquí presentes. La primera: ¿usted está asociado con algún partido político o con alguna sociedad que venda facturas, por ejemplo? Y tú dices, órale, o sea, que así de directa, ¿eh? No, pues no lo estoy. Ok, ¿usted pretende hacer fraude y demás? No, o sea, ¿cuál es la intención de hacer esas preguntas? ¿Te sales del SAT? Con miedo. Claro, claro. Hasta no sabes si tienes polígrafo ahí para en lo que Claro, estás contestando. claro, claro. Y a mí hay un tema muy interesante que a mí se me hace que, ¿cuál es la idea de que no permitan a entrar al SAT a hacer trámites al contribuyente con su asesor? ¿No? O sea, ya ves que ya no se puede, ya no hay nada de eso. Claro. Pero ya después de que pasas todos esos filtros, ok, pues te aplican, te generan tu RFC como clave para la persona moral, el cual debe de estar sustentado. Debemos de entender que la persona moral es una ficción jurídica, es decir, que no se puede defender por sí sola, y tiene que tener entonces, ¿qué? Representantes. Desde el momento de la constitución, ni el notario ni el ejecutivo le explican a, la a los socios cuáles son los alcances, límites y consecuencias de ahora ser el representante legal. Pero sin embargo, pues es de trámite, ya te dan tu fiel, ya te dan tu RFC, ya te dan tu alta ante todo, y ahora sí ya puedes salir a hacer negocio, Sergio. Pero la pregunta es, todo el proceso desde mi perspectiva está mal de inicio. ¿Por qué? Claro. Porque no tenemos una cultura cívica, no tenemos una cultura, perdón, tributaria. Deberíamos de entender más la especie de civismo fiscal, en la que debemos de considerar puntos importantes, que antes de que nosotros hagamos un acto, una sociedad, creemos nuestra empresa, pues entendamos todos estos pormenores, Sergio. Totalmente de acuerdo contigo y de hecho yo en un comentario en un espacio que tengo por las mañanas en un noticiario, así lo hacía saber, es necesario que tengamos la preparación y los conocimientos suficientes para adoptar esa cultura contributiva y que yo le he llamado cultura del cumplimiento, porque al final todos tenemos la obligación de pagar impuestos con independencia a dónde vayan a parar, ¿no? He de ahí que pues no es muy sencillo entender de estos temas y por eso ahora estamos platicando con nuestros amigos del público para que precisamente se involucren y entiendan un poquito de lo que trata todo este asunto de constituir una sociedad mercantil que, como bien ha señalado, a pesar de ser una ficción jurídica, antes se decía las empresas son de papel y hoy no, traen una carga jurídica increíble. Así que hablando de la responsabilidad de los socios y accionistas, bueno, pues ya tenemos a la sociedad y luego, ¿qué sigue? Pues ahora podemos hablar un poquito sobre cuál es esta responsabilidad cuando la empresa ya está en marcha. Y para eso debemos atender el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. No nos vamos a hacer tantas bolas, voy a hablar un poquito de la fracción 10, en donde establece que el socio y el accionista es responsable hasta por el importe, hasta por su porcentaje de participación. Anteriormente era hasta por el importe. Es decir, que si teníamos un tema fiscal de 1 millón, bueno, pues se dividía en función del capital que haya aportado cada socio. Hoy ya no. Hoy es por el porcentaje. Si alguien tiene el 90%, pues va a tener que proteger este tema sobre 900,000 pesos. Y el otro sobre 100,000 pesos, Sergio. ¿Cómo ves? Así es, no, pues fíjate que ahí podemos hablar inclusive de cuando haces empresas, tal vez para simular o por necesidad, en donde te acuerdas que eran 99-1, ¿no? Respecto a la participación accionaria y ningún poder la contraparte. Fíjate, mi estimado Sergio, que más allá de la lectura per se del artículo,
lo que hay que hacer entender al socio y al accionista es que ya no nos podemos esconder. Ya no hay manera de que, como anteriormente se decía, tienes problemas fiscales, cámbiate de domicilio, crea una nueva empresa con nuevos socios. Ya no existe. Para empezar, la responsabilidad para nosotros como socios y accionistas y para los que lo son, debemos entender que más que responsabilidad solidaria es una responsabilidad subsidiaria. Y para contárselos de la siguiente manera, cuando tenemos problemas fiscales, no quiero sonar tan técnico, cuando tenemos temas fiscales, entonces la autoridad nos finca un crédito, el crédito el cual ya es una obligatoriedad pagar porque ante cualquier medio de defensa no fue sostenible. Bueno, pues lo que hace la autoridad fiscal es entonces ir contra el patrimonio de la empresa, es decir, bienes, cuentas bancarias, cuentas por cobrar, intangibles y demás. Pero cuando no alcanza a cubrir con esto el adeudo ante el SAT, entonces se voltea con los socios y accionistas que responderán por el resto que no se cubrió. Por lo tanto, hablamos de una responsabilidad solidaria cuando realmente es una responsabilidad subsidiaria. ¿Por qué quiero hacer esta separación, Sergio? Porque cuando hablamos entonces de responsabilidad subsidiaria, entiéndase que también por ahí tenemos otra responsabilidad, que es una responsabilidad a la que yo le llamo responsabilidad colateral. Ahorita entramos a esta responsabilidad colateral. Esta responsabilidad subsidiaria, para todos los que nos escuchan, nos habla de que entonces yo soy responsable por los actos de un tercero. ¿Y por qué de un tercero? Porque aunque sea mi empresa, es una persona que tiene su personalidad jurídica independiente de mí como persona física. Entonces, los adeudos de esta persona moral son mis adeudos. Pero no solamente eso, yo tengo estos adeudos con la persona moral que tiene adeudos con el fisco, así como los demás integrantes de la sociedad que son mis socios. Déjame, te interrumpo porque Adelante. no me aguanto las ganas. Ahorita me hiciste recordar la figura del heredero universal. Fíjate nada más, qué cosas. Algo que hizo, ¿no? Vamos a pensar que tuve una sociedad mercantil en vida, fallezco y tengo al heredero universal. Va a contraer todos los problemas existentes, tanto personales como de la misma sociedad, que se podría declarar en liquidación, o si se pusieron de acuerdo cuando se llevó a cabo la constitución de la misma y los socios acordaron ciertas situaciones, pues seguramente sea más leve el golpe, pero al final imagínate esta figura, qué barbaridad, qué tanto tiene de interés este tema respecto a la obligación de los socios y accionistas. Y es que fíjate, primero nosotros hablamos de que yo quiero tener el mayor número de acciones porque quiero tener mayor poder, porque quiero ser el que le distribuyan más dividendos. Así es, pero como bien lo comentas, de ese tamaño también son tus responsabilidades. No olvidemos una figura que es la de garante, que lo platicaremos en otras circunstancias, pero finalmente garante es el obligado a que la empresa responda bajo todas las circunstancias. Y es como el que tú mencionas, el heredero universal, trasladándolo al tema civil, pues sí, podrá ser heredero, pero antes de ser heredero es el que es responsable de cubrir con las obligaciones que tenía pendiente el pasado, ¿no? Claro, totalmente. Entonces hablamos de responsabilidad solidaria, responsabilidad subsidiaria, que en donde yo debo a cuenta o a nombre de la empresa moral, pero ahí no termina. Aquí la importancia es que si van a ser una sociedad deben de saber con quién. O sea, deben de saber con quién, como en una relación de pareja, van a compartir los momentos buenos y los momentos malos. ¿Por qué? Porque justamente la travesía para disolver, para liquidar, para escindir o para fusionar sociedades es todo un tema, lo tocaremos después. Ahora bien, responsabilidad colateral, y si me lo permite Sergio, por cuestión de tiempo, nos trasladamos al 17D del Código Fiscal de la Federación. Adelante. El 17D lo puedes leer como un simple. La autoridad fiscal podrá negar la fiel. Y tú dices, ok. Si estás en alguno de los siguientes supuestos, la lista es interminable. Sí. La lista te pone que si tú estás en el 69B, operaciones falsas o inexistentes,
si tú eres EFO, si tú eres EDO, si tú tienes restricción del certificado de sellos, si no tienes el domicilio fiscal como localizado, si tienes créditos fiscales, si estás en defraudación fiscal del 108 o 109, su equiparable, o si se te está siguiendo simultáneamente con lavado de dinero, que es el 400 bis del Código Penal Federal. O sea, la lista es, si tú tienes un mínimo pecado fiscal, entonces te puede negar la fiel. Ah, ok, maravilloso. Pero después dice, si uno de tus socios también está en estas situaciones, le niega la fiel al socio y a la persona moral. ¿Y por qué yo digo colateral, Sergio? Para resumir por el tiempo, que si tú y yo tenemos una sociedad, Sergio, y tú te portaste mal, bueno, es más, no, tú eres un santo, tú eres un angelito, yo me porté mal. A mí el SAT me niega la fiel y tengo problemas fiscales. Mis problemas fiscales se lo traslado a la sociedad mercantil. La sociedad mercantil ahora está contagiada y te los pasa a ti, Sergio, tú sin deberla ni temerla. Y viene la parte colateral. Si tú de manera independiente tienes con tu hijo, con tu pareja, otra empresa, la otra empresa sin deberla, sin temerla, también está contagiada y ahí viene el efecto colateral, el efecto en cadena. Todo inició porque yo, José Eduardo, fui realmente irresponsable, contagié a la empresa moral, ahora ya los dos tenemos problemas, en automático el contagio sube a Sergio, que es mi socio, y sin deberla ni temerla, ahora Sergio, que tiene un negocio de manera independiente con otra persona, ya se ve inmiscuida en este problema fiscal. Quiero aclarar algo nada más para terminar. Esto es lo que dicen las leyes específicas. Obviamente, podemos argumentar la ilegalidad o la inconstitucionalidad de este artículo, pero eso ya es otro tema. Te estoy diciendo ahorita lo que es. ¿Cómo ves, Sergio? No, definitivamente, como he repetido a lo largo del programa, es un gran tema, José Eduardo. Y esto da para mucho, porque en ese sentido podemos también aterrizar directrices financieras, porque este programa es entre finanzas e impuestos, y las finanzas que repercuten en los temas impositivos, pues bueno, imagínate a dónde va a parar una empresa sin firma electrónica, sin posibilidad de tener su certificado de sello digital, la insolvencia total y luego el contagio. Imagínate nada más, esto es algo terrible, algo que la verdad no es deseable para nadie. Así que yo te voy a pedir un gran favor, amigo. Vamos a hacer otro programa, la continuación de este tema, porque da para mucho y es muy importante, así como lo iniciamos, que sepan nuestros amigos del auditorio, que al constituir una sociedad mercantil, una sociedad civil, no solamente conlleva ciertos beneficios, sino que nos lleva a muchísimas responsabilidades. Y bueno, si tú aceptas, hago aquí contigo el compromiso frente al público para que el próximo programa sigamos hablando de este tema. Un honor, mi estimado Sergio, con todo gusto. Las veces que me necesites, aquí estaré para compartir ideas. Muchísimas gracias, Sergio. Pues ya está hecho el compromiso y yo ahora me despido, nos despedimos y los espero en un próximo programa de Entre Finanzas e Impuestos, donde vamos a continuar con este interesante tema, esta gran charla, con este gran profesionista maestro, José Eduardo Bautista. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.